Hola, hoy le vamos a dar continuidad al tema que inicié en el programa anterior, educación de la sexualidad, y hoy me voy a referir específicamente a la educación de la sexualidad del nivel inicial. Este es un tema muy importante y es un tema que genera debate, genera discusión, porque claro, ¿cómo vamos a hablar de sexualidad? El sentido común dice, ¿cómo vamos a hablar de sexualidad con niños y niñas de edad preescolar, ¿no es cierto?, de nivel inicial, del jardín de infantes? Es importante abordar tópicos que tengan que ver con la sexualidad, porque en los primeros años de la vida es donde las personas vamos aprendiendo, junto con el desarrollo del lenguaje, en paralelo con el desarrollo psicosexual de nuestro cerebro, vamos aprendiendo no solo cosas que tengan que ver con la sexualidad, sino con el resto de las cosas de la vida. Y fundamentalmente durante estos primeros años es donde se manifiestan la orientación sexual y la identidad de género. En algunas personas durante esta edad y en otras personas en la edad de la adolescencia, ¿verdad? Pero es importante que las personas adultas que rodeamos el crecimiento de los niños y las niñas en las primeras etapas de la vida, como es el nivel inicial, tengamos información suficiente para poder reconocer lo que es una infancia trans, por ejemplo, y no realizar una iatrogenia tratando de querer corregir a este niño o a esta niña que se siente identificado de una manera contraria a la que la sociedad le impone vestir y comportarse de acuerdo con su sexo asignado al nacer. Aquí me gustaría poder explicar brevemente la diferencia entre lo que es el sexo, la identidad de género y la orientación sexual. Todas las personas tenemos estos componentes de la sexualidad, ¿sí? El sexo es el componente biológico de la sexualidad, tiene que ver con los genes, las hormonas que tiene el cuerpo físico de esta personita y fundamentalmente con el aparato genital. De acuerdo al sexo, es lo primero que vemos, ya lo vemos con una ecografía, cuando la mamá está embarazada, ya vemos ese feto, ¿qué es? Es lo primero que queremos saber, además si está bien, ¿es varón? ¿Es mujer? Entonces, el sexo es el componente biológico de la sexualidad que le da a la persona el sexo asignado al nacer. De acuerdo a ese sexo asignado al nacer, se le da un nombre a esa persona, se lo viste de una determinada manera, se le regalan unos determinados juguetes para jugar, ¿no es cierto? Y se lo encamina para un determinado tipo de conducta que a veces, en casos muy extremos, son opuestas a las del otro sexo asignado al nacer, que es el sexo mujer. Entonces, de acuerdo al sexo, las personas nos clasificamos en varón, mujer o intersexual, aquella persona que nace con genitales ambiguos. Además de este componente llamado sexo, tenemos otro componente que es la orientación sexual. La orientación sexual expresa la atracción que sentimos erótica y afectiva hacia otras personas. De acuerdo a este componente, orientación sexual, las personas tenemos orientación homosexual, heterosexual, bisexual, ¿sí? Es sencillamente para que todos podamos interpretar estos conceptos. Hay otro componente de la sexualidad que es la identidad de género. ¿Qué significa? Significa cómo nos identificamos, cómo nos autodefinimos como varones, como mujeres, y si esa identificación coincide o no con el sexo asignado al nacer. Entonces, si nos sentimos mujer y tenemos un sexo asignado al nacer con genitales de mujer, decimos que esa persona tiene una identidad cisgénero. Si nos sentimos varón y tenemos un sexo asignado al nacer de mujer,
decimos que esa persona tiene una identidad trans, cuando, o contraria puede ser también, cuando la forma de autoidentificarse no coincide con el sexo asignado al nacer. Y aquí tenemos estas dos diversas manifestaciones, cisgénero, transgénero, que expresan la identidad de género, y a veces en las primeras edades de la infancia, que pueden coincidir con la etapa de educación inicial o infantil, aquí los niños y niñas pueden hacer su primera manifestación en la infancia trans cuando muestran una disconformidad con vestirse, con las ropas, las vestimentas, utilizar los adornos, incluso los juguetes asignados socialmente para ese sexo asignado al nacer. Entonces, docentes y familias deben estar formados con estos conocimientos para poder ayudar de una manera más positiva y más amorosa a sus niños o niñas que presenten este tipo de manifestación. También sabemos que el abuso sexual infantil es una realidad que se ha mostrado históricamente en todas las épocas, en todas las culturas y en todos los tiempos. Y generalmente se produce en el contexto de la familia, en el contexto de las personas que conocen y que aman a ese niño o a esa niña, y que ese niño o esa niña aman y son de su confianza, ¿no es cierto? Más del 80% de los abusos sexuales se producen por las personas que tienen un vínculo de amor y de confianza con la víctima. Entonces es muy importante hacer la prevención del abuso sexual infantil enseñando en la infancia, enseñando las habilidades sociales, enseñando las habilidades de protección y brindando la información absoluta y necesaria que el niño y la niña deben tener, y esa información se va a ir ampliando, esas habilidades se van a ir ampliando a medida que vaya creciendo y vaya ampliándose su nivel de comprensión por el desarrollo psicosocial, de la personalidad de ese niño o de esa niña. Entonces es muy importante que pensemos, si no hacemos educación de la sexualidad, mi hijo, mi hija, mi nieto, mi alumno, mi alumna pueden estar expuestos a situaciones de abuso sexual infantil y no saber cómo responder. Y no debemos asustarnos porque nosotros los adultos entendemos la sexualidad desde una perspectiva adulta. A niños y a niñas le vamos a hablar no específicamente de la sexualidad, pero le vamos a enseñar recursos para que puedan identificar situaciones de adulación, situaciones de engaño, situaciones de coerción, de sometimiento, y el docente de edad preescolar tiene un pool importante de alumnos y de alumnas con los que puede trabajar a través de cuentos, a través de canciones, a través de títeres, para cuidar las diferentes partes del cuerpo, para enseñar sobre los diferentes tipos de caricias, para también enseñar sobre los secretos, o sea, cuáles son los buenos secretos, cuáles son los malos secretos, a quién beneficia un secreto y a quién perjudica un secreto. Entonces, también debemos incluir esa temática en la currícula del nivel inicial, ¿no es cierto? Para eso tenemos que trabajar en concordancia con la familia. ¿Para qué? Para que la familia también aprenda cómo abordar estos tópicos en la infancia, y también para que utilicen los mismos recursos, y para que ese niño y esa niña reciba un mensaje coherente desde la escuela y desde la familia, ¿sí? Porque ahí, en el jardín de infantes, es donde el docente puede detectar una situación de abuso, a través incluso de un dibujo que puede hacer el niño, ¿no es cierto? De la forma en que hace un dibujo, puede sospechar una situación de abuso, ¿sí? Bueno, les invito a que me acompañen en el próximo bloque. Muchas gracias.
Clínica de Ojos Tandil. Nos especializamos en microcirugías, atención en oftalmología especializada. Horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Comunicate al 444-8300 y ahora también podés obtener tu turno por WhatsApp al 2494 54 60 61. Avenida Santa Marina 760, clínicadeojostandil.com.ar. Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Trabajando con tecnología de avanzada y actualización permanente, junto a un equipo médico y humano con profesionalismo y calidez. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, Sarmiento 963, teléfono 0249 442 9294. Bueno, estábamos hablando en el bloque anterior sobre la importancia de hacer educación de la sexualidad en el nivel inicial, no entendida como los adultos interpretan a la sexualidad, sino pensando en las necesidades de un niño y una niña en este momento de la vida que están atravesando el desarrollo psicosexual para manifestar su orientación, su identidad y también otra situación que pueden mostrar en cuanto a su curiosidad con respecto a todas las cosas de la vida, también está su curiosidad con respecto a la sexualidad. ¿Qué pasa cuando un niño, cuando una niña, sin querer, roza sus genitales y siente placer? Quiere repetir esa experiencia, ¿verdad? Entonces, es muy frecuente que las madres me consulten a mí en el consultorio: doctora, veo que mi nena se está tocando mucho sus genitales, se está autoexplorando, se está autoestimulando, se está masturbando. A mí no me gusta usar la palabra masturbación, sí autoexploración, porque realmente eso es lo que están haciendo, o autoplacereado. Entonces, es importante que la persona adulta sepa cómo manejarse con relación a eso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la actitud que asuma la persona adulta en relación a visualizar un acto de autoexploración de sus hijos o de sus hijas, va a ser la consecuencia definitiva en muchos casos sobre la sexualidad futura. Es decir, si un padre, si una madre reprime, ¿no es cierto?, ese acto de autoexploración, como me ha pasado muchas veces, que me han contado pacientes que no tienen orgasmos cuando son personas adultas, y buscando un poquito las causas aparecen prácticas de autoexploración censuradas y reprimidas por sus familias, ¿sí? Lo mismo pasa con los varones y la eyaculación prematura o precoz, cuando han tenido que realizar las prácticas apuradas, ¿no es cierto?, temerosas de que los encuentren en la familia. Entonces eso ha llevado a que ese varón aprenda de una manera rápida, y esa conducta mal aprendida se perpetúa en el tiempo, lo practica de esta manera en la adultez, y ahí viene el origen de la disfunción sexual. Entonces, es importante saber cómo manejar esa situación, ¿no es cierto? O sea, no reprimir, tampoco no alentarla, pero sí educarla. ¿Qué significa esto? Decirle a este niño o a esta niña: es una práctica que se hace en privado, con las manos limpias, y lo más importante para decir: nadie tiene derecho a tocarte, para ayudarte, para compartir esto con vos. Entonces ahí también estamos educando y estamos haciendo la prevención del abuso sexual infantil. Yo decía en el bloque anterior que el abuso sexual, que muchas veces se da en personas
del ámbito cercano del niño o de la niña, muchas veces los niños quedan entrampados en una situación. Algunos autores hablan del hechizo, el fenómeno del hechizo. ¿Por qué? Porque no saben si este tipo de caricia, de beso es normal, esto que ese familiar o ese amigo de la familia está realizando con él. Si nosotros no le decimos, no lo educamos en relación a el cuidado de su cuerpo, al derecho a decir no, ¿no es cierto?, a el respeto que él tiene que marcar con los límites de los contactos físicos con las demás personas. Entonces, si no sabe, no, realmente sufre porque siente que está en una situación entrampada, en una situación muy confusa. Y entonces eso es importante que podamos brindarle un espacio para que pueda contar qué es lo que le está pasando. Muchas veces los niños tienen llantos injustificados, también tienen actos de autoexploración compulsiva, ¿no es cierto? También tienen signos de retracción social. Un niño que era abierto, alegre, divertido, de pronto se muestra como retraído, como asustadizo, con llantos injustificados, vuelve la enuresis y distintas situaciones que nos pueden hacer pensar qué está pasando en la familia de este niño porque hay un cambio rotundo en su conducta. Entonces, estas cosas se detectan en el jardín. Como también en el jardín podemos ayudar a prevenir estos actos enseñando a través de cuentitos, los 3 pasos del no, el tema de los secretos. O sea, hay mucho material didáctico para trabajar. En relación a esto, se encuentra este libro que hemos realizado con la doctora Amelia del Sueldo, que se vende online, se llama Educación de la Sexualidad Nivel Inicial, y es un libro de cuentos. Tiene una primer parte que es la explicación a las personas adultas, a los docentes, a las familias, a los padres, a los abuelos, a cualquier persona que pueda estar interesada, que pueda estar en contacto con un niño o una niña y quiera aprender qué debo saber yo y qué debo enseñar yo en relación a la sexualidad para prevenir daños. Esa es la idea, ¿no es cierto? Entonces hay diferentes cuentitos. Bueno, acá el cuento 8 es Esperando un hermanito o hermanita. Cada cuento tiene 2 partes. Tiene una primer parte que es cómo trabajar este recurso, o sea, el adulto lo lee, cómo trabajar este recurso y para qué sirve esto. Y del otro lado se encuentra el cuentito para leer. O sea, no es un cuentito, es un cuentito infantil, ¿no es cierto?, que tiene el sentido de enseñar algo. Hay otro cuentito que es el cuerpo humano. Este es el cuento número 1. ¿Por qué? Porque es importante poder enseñar todos los aparatos y sistemas, ¿no es cierto? Cómo es el aparato locomotor, cómo es el aparato digestivo, cómo es el aparato circulatorio, el aparato respiratorio y el aparato reproductor, porque los cuerpos humanos tienen aparato reproductor. Entonces tenemos que enseñarle por qué el aparato reproductor es más conveniente que esté tapado, que esté cubierto, y por qué hay que protegerlo, y por qué nadie lo tiene que tocar, ¿no es cierto?, de una manera intrusiva. Entonces llegamos al aparato reproductor como un aparato más dentro de todos los aparatos del cuerpo y lo nombramos con la forma correcta, como nombramos con forma correcta a todos los aparatos del cuerpo. Entonces tenemos el cuento 1, el cuerpo humano, el cuento 9, los secretos, muy importante. ¿A quién beneficia un secreto? ¿No es cierto? Nos conocemos y reconocemos, me amo y me cuido, o sea, el cuidado del cuerpo. Los hábitos que van a garantizar una buena calidad de vida en la adultez
se desarrollan en la infancia a través de la actividad física, a través de la alimentación saludable y a través de la responsabilidad para el cuidado del propio cuerpo y de las demás personas. O sea, ¿qué queremos para nuestros hijos? Lo mejor, que sea feliz, que sea sano, que sea responsable, que sea generoso, que sea respetuoso. Entonces, esto lo tenemos que trabajar desde la infancia. Quiero expresar que te quiero, las distintas formas de expresar, las diferentes formas de familias, una familia amorosa. Acá enseñamos sobre los diferentes tipos de familia, ¿no es cierto? Y fundamentalmente sobre la función de la familia. Bueno, te propongo que me acompañes para el próximo bloque. Gracias. Continuamos en este último bloque. Estaba presentando este material didáctico para trabajar el tema de la sexualidad en el nivel inicial, educación de la sexualidad nivel inicial. Ahí dejé en pantalla el código QR del WhatsApp para poder comunicarse en relación a esto, y también la página web, visitar la página web que es sexualidadeducacion.com, www.sexualidadeducacion.com. En el bloque anterior hablé de los cuentitos y dije que esto consta de dos partes, los 9 cuentos y este cuadernillo que específicamente habla a las familias, a los padres, a los docentes que quieran recibir educación sexual de nivel inicial. Este tema se desarrolla a través de una introducción, se habla lo que es la sexualidad, la salud sexual y los derechos sexuales. Me gustaría definir lo que es la salud sexual. La OMS define la salud sexual como el estado de bienestar en relación a la sexualidad. No es solo la ausencia de las disfunciones sexuales. Y para que se respete, para que se manifieste la salud sexual de una persona, es necesario que se respeten los derechos sexuales universales que fueron creados hace 25 años. Uno de los derechos sexuales es el cuidado de la salud sexual, otro es el derecho a la educación de la sexualidad, ¿sí? Eso es muy importante. Nosotros utilizamos toda documentación internacional en base a trabajos científicos y también a experiencias clínicas. El segundo capítulo es la sexualidad. En el segundo capítulo se habla sobre el sexo, la identidad de género y la orientación sexual.
El tercer capítulo se habla sobre la sexualidad infantil, o sea, qué pasa en la sexualidad infantil, cómo se van expresando los sentimientos, las identidades, el sexo, la infancia y la adolescencia trans. Y también se habla de los juegos sexuales. ¿Qué hacer con los juegos sexuales? Que son juegos autoexploratorios. Pero eso no significa, el hecho de que sean naturales y normales, no significa que no deban ser supervisados. Porque puede ser que algún integrante de ese juego tenga la posibilidad de ver material pornográfico, porque lo puede ver en la casa o a través de la persona que lo cuida, o puede ver a los padres teniendo prácticas sexuales cuando creen que está dormido. Entonces, manifestar alguna actitud inadecuada, ¿por qué? Porque lo vio, lo aprendió desde otro lado. Entonces, es importante permitirlos, pero también supervisarlos, ¿sí? Después, ¿qué hacer con la autoestimulación o autoexploración? Y hablar de la educación sexual formal, el listado de temas que se deberían tocar y también la forma de tocarlos. Yo había comentado que en el Congreso de Gotemburgo, que se hizo en el 2005 de educación sexual, se presentaron programas de educación sexual infantil, fundamentalmente a través del gobierno de Holanda, que habían realizado un programa importante de educación de la sexualidad en Indonesia, y ahí mostraban bien las imágenes de cómo trabajaban en el aula con muñecos sexuados, explicando las diferentes partes del cuerpo, los diferentes tipos de caricias, las diferentes formas de responder ante situaciones de coerción, ¿no es cierto? Y también trabajaban con aulas vidriadas para que puedan ver las familias del otro lado. Siempre tiene que participar la familia en esta programación de educación de la sexualidad, también para aprender, porque a veces las familias rige su comportamiento en relación a mitos y a prejuicios y no a trabajos científicos y actualizados sobre la sexualidad. Fundamentalmente lo que tenemos que buscar es que ese niño y esa niña esté protegido contra situaciones de abuso y también protegidos contra situaciones que los puedan llevar a tener disfunciones sexuales en el futuro, ¿sí? Entonces todo eso es lo que pretenden estos autores. Buenas y malas caricias, cómo se manejan los sentimientos de incomodidad o comodidad, las situaciones de riesgo, los diferentes tipos de familia. Es muy importante no obligar a un niño a dar un beso si no quiere poner en contacto su carita con otra cara o con otro cuerpo. Sí enseñar a saludar cuando se llega a un lugar, cuando llega una persona, cuando uno se va de un lugar. Enseñar a saludar, eso es una habilidad social que es importante, enseñar a saludar, enseñar a expresar sus sentimientos, enseñar a decir gracias, a pedir disculpas, pero no obligar a poner en contacto su cuerpo con otro que no lo desea. Eso es una forma de respetar su voluntad, ¿sí? Entonces, puede elegir cómo saludar, puede querer dar un beso, puede querer dar un abrazo, puede querer simplemente decir hola o chao. Bueno, les invito a que puedan ver este programa en el canal de YouTube Sexualidad y Educación TV, también que puedan visitar la página web sexualidadyeducacion.com, y las personas que puedan estar interesadas en tener esta guía, este material didáctico para nivel infantil, fundamentalmente las familias y docentes de nivel inicial, va a ser una herramienta de mucha utilidad para trabajar. Y bueno, yo me ofrezco, por supuesto, a brindar toda la ayuda que sea necesaria para interpretar o completar la información que resulte necesaria, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a María y Sol, que me peinan para estos programas, también a Ana Ríos de Aire por la ropa italiana que me facilita para hacer los programas, y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme semanalmente. Hasta la próxima, muchas gracias.